En el 2013 hubo el lanzamiento de este proyecto que se hizo público, que se llama Docker y que se basa en un sistema en capas, que es como funciona Linux. Cuando uno carga Linux, Linux funciona con capas de programa. Una capa, el primero es el sistema operativo, y después viene otra capa que es el GNU, que son las aplicaciones para que funcione el sistema de Unix o Linux. Entonces, como viene ese sistema en capas, estas capas tienen distintos controladores y uno puede ir cargando capas una con otra, pero esas capas están ocultas al usuario normal, e incluso para el desarrollador están un poco ocultas. Uno prende el computador y se cargan y después uno empieza a trabajar sobre la última capa. Entonces esta gente se le ocurrió que utilizando la misma idea de las capas uno podía hacer máquinas virtuales cargando capas diferentes. Entonces ahí nacen dos conceptos que son las imágenes y los contenedores, y que eso es la base de Docker. Entonces el Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización a nivel de sistema operativo. ¿Qué significa eso? Que primero se carga una capa de Linux kernel, y esto contiene todos los sistemas del sistema operativo, y luego vienen las capas con Docker, que sería, por ejemplo, cargar la interfaz gráfica, cargar aplicaciones, y todo eso viene como una siguiente capa. Entonces, el Docker accede a la virtualización del kernel a través de una biblioteca que se llama Librería de Contenedores, libcontainer. Y esta biblioteca, por ejemplo, antes no era, solamente funciona con sistemas tipo Linux. Por eso es que el Docker funciona solo con Linux, genera máquinas virtuales de Linux. Pero que hoy en día el Docker se puede levantar esta máquina virtual en Mac o en Windows, generando una máquina nativa de Linux. Hasta el año pasado generaba máquinas virtuales a veces sobre las cuales trabajaba, con VirtualBox. Lo usaba de forma transparente, pero ahora ya no lo genera nativa. Como el Windows ya ahora tiene Linux, entonces lo hizo de forma nativa, y el Mac también lo tenía Darwin y lo hizo también como Linux de forma nativa. Entonces ya funciona de forma nativa para los sistemas operativos más utilizados. Antes la aplicación era monolítica. ¿Qué significa eso? Que una aplicación uno la desarrollaba de un tiro completa. Hoy en día son servicios desacoplados, generalmente se llaman microservicios, desarrollo en microservicios, donde uno desarrolla motores que hacen procesamiento de datos o análisis, y luego estos motores se comunican por API o por comunicación de líneas tipo REST o con JSON, por ejemplo. REST APIs también se llama. Por ejemplo, eso hace uno cuando tiene un servidor muy potente que hace un cálculo y después uno quiere con el celular cargar los resultados nomás y no transferir tantos datos. Uno utiliza microservicios y transfiere solamente una línea de código, la cual es interpretada para mostrarnos acá un mapa con la posición de un auto, por ejemplo. Y él no está haciendo el cálculo del auto y todo lo que se va moviendo y cuánto se va a demorar, sino que lo hace un motor en otra parte, y el celular solo integra eso. Entonces, el desarrollo en microservicios hoy en día se está utilizando mucho, principalmente por la escalabilidad y porque uno puede desarrollar un servicio en una plataforma, el otro servicio en otra herramienta de programación, pero luego se pueden ser compatibles. Entonces eso facilita el desarrollo de aplicaciones más complejas y de mayor volumen, la escalabilidad. Y esos son servicios desacoplados. Antes había largos ciclos de desarrollo. Antes de mostrar una versión de un programa, uno tenía que estar 1 año, 2 años, y generalmente era muy difícil determinar cuánto se demoraba uno en desarrollar un software. Todavía alguien le pregunta, oye, ¿cuánto te va a demorar en hacer este software? 6 meses. Pasa 1 año y va a ir como en la mitad. Entonces casi siempre es muy complicado calcular cuánto uno se va a demorar en desarrollar un software. Entonces hay que ir con desarrollo de metodologías ágiles. Y eso lo vamos a ver también durante todas estas presentaciones. Va a haber gente que va a presentar de metodología ágil. Y la metodología ágil básicamente es el desarrollo de un mínimo viable. Entonces se necesitan mejoras rápidas e iterativas. Para ir mejorando se necesita un prototipo funcional, pero después hay que irlo mejorando. Un ambiente simple. Antes uno tenía su biblioteca de C, sus códigos que venían ahí, el IO y la librería H, y listo. Con eso ya uno tenía que empezar a martillar. Hoy en día, como al mismo tiempo muchas funciones ya vienen con un montón de características, pero eso también significa ambientes que son muy dependientes de la versión.
Entonces antes una biblioteca, cuando ya se usaba, las bibliotecas tenían como 10 años. Era raro usar una biblioteca de un par de meses. Todos usaban bibliotecas de 10 años o de 15 años, bibliotecas que eran súper probadas. Entonces esas bibliotecas súper probadas, es muy raro que tengan errores. En cambio, cuando uno trabaja con funciones que ya son o lenguajes de más alto nivel, genera funciones que pueden tener errores porque son muy nuevas. Tienen un par de meses o a veces tienen un año, pero no han sido totalmente testeadas en todas las condiciones. Entonces pueden tener errores. Entonces, antes era un ambiente, ahora hay muchos ambientes. Además que uno puede desarrollar aplicaciones híbridas, como por ejemplo uno puede decir, esta parte web la voy a hacer en Node.js, o la voy a hacer con PHP. Y esta otra parte, que va a ser la parte de procesamiento y de cálculo de los datos, la voy a hacer con Python. O esto lo voy a hacer con C. Entonces uno puede ir combinando distintos ambientes. Y escalamiento lento. Si yo quería escalar una aplicación, tenía que prácticamente a veces reescribir el código completo para escalarla desde 1000 usuarios a 2000 usuarios, para que fuera por la RAM, o que sea de 100 usuarios a 2000. Entonces hoy en día el escalamiento es muy rápido y solamente uno transfiere máquina a más copias de máquina o más computadores y se va utilizando. Y en Docker uno, por ejemplo, puede utilizar escalamiento transparente, donde uno puede cambiar el sistema y ir escalando a muchas máquinas y usar control de balanceo para mandar las cargas a una u otra. El desarrollo comienza a ser más complejo. Entonces existen muchos diferentes entornos, muchos lenguajes, frameworks, bases de datos. Existen bases de datos de muchos tipos, que parece que va a haber una presentación de bases de datos, de las no relacionales y las relacionales, las MySQL, las SQL y las no SQL, que están como de moda. Muchos diferentes objetivos, preproducción, los estados, ambientes individuales, la producción en la nube, los híbridos, lo que yo les contaba. Entonces ahora se utilizan muchas otras técnicas y muchas más opciones. Bueno, esta complejidad del desarrollo, justo aquí no tengo la figura, pero porque no quise copiar otra, pero lo que era aquí era que mostraba que había muchos ambientes y muchas formas de desarrollar eso, y eso se llama la matriz del infierno, así le llaman, la matriz Ojeda. Que la matriz del infierno es como una matriz donde si tú quieres hacer algo tienes que tener ahora la base de datos, el sistema el motor de búsqueda, el motor de desarrollo web, el motor de desarrollo para la móvil. Entonces te genera muchos entornos diferentes y muchas aplicaciones diferentes. El C diferente, el Java diferente, el Ruby, entonces todo eso se va mezclando. Ahí está la matriz y aquí está, bueno, la inspiración del contenedor es básicamente que homogenizar todo esto a solamente un solo tipo de archivo. Y ese tipo de archivo es el que usa Docker. A ver si lo voy a mostrar aquí. Entonces, principalmente aquí hay resultados que del desarrollo de producción desde 9 meses a 15 minutos, integración continua del trabajo, se reduce principalmente en un 60%, hay transferencias de entornos completos, y lo que más me gusta a mí es que el Docker utiliza los recursos en forma transparente. Cuando ustedes generan, por ejemplo, una máquina virtual con los otros sistemas, ustedes tienen que asignar disco, tienen que asignar RAM, tienen que asignar procesador. En cambio, el Docker te va consumiendo los recursos a medida que las aplicaciones los van requiriendo. Si tú necesitas una aplicación y esa aplicación necesita trading, por ejemplo, 20 cores, te va a pedir los 20 cores el mismo Docker. Pero si está usando 2, va a usar solo 2. Entonces eso te hace economía de recursos. ¿En el caso de la memoria también, del disco duro? La memoria igual. Sí, el disco duro, bueno, si está en Linux, sí, las versiones nuevas funcionarían así. En las versiones más antiguas, que me pasó recién, genera un disco duro con un espacio limitado. Tiene que ser arbitrario. Sí, porque como venía de un VirtualBox que generó esa imagen, entonces por eso hace eso. Pero en las versiones modernas el disco también es dinámico. Es dinámico. Se tiende hasta consumir tu disco. Entonces se puede hacer eso. De hecho, es súper útil, por ejemplo, como te independiza también no solo el software, sino que también independiza el hardware. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una biblioteca, un caso que nos pasó, que teníamos bibliotecas que corrían solamente con lenguaje de programación CUDA 7, 6.5 y 7. Y nosotros teníamos en nuestro sistema el CUDA 8.
Entonces teníamos que bajar una versión, pero no íbamos a desinstalar y bajar la versión. Entonces instalamos un Docker especial, que es un Docker compatible con máquinas gráficas. Hay una versión de Docker que es para Docker para máquinas, para entornos con computación gráfica, Docker GPU. Y en él instalamos el CUDA 8. Y luego, que sea en la máquina, está el CUDA 8. Y en el Docker instalamos el 6.5. Entonces puedes bajar de versión dentro de las máquinas de Docker. Y esto se hace principalmente con un archivo que se escribe el Dockerfile, que puede tener todas las herramientas, las cosas que tú necesitas en tu imagen. De hecho, hay un hub de imágenes público donde lo básico está. Por ejemplo, si tú necesitas un Linux, un CentOS, un Ubuntu o lo que quieras, lo cargas inmediatamente y luego sobre eso tú puedes ir agregando otros programas. Entonces esos programas, hay un lenguaje de Docker que es muy fácil, que es run e install, y con eso se van ejecutando. El AT también funciona dentro del mismo y va ejecutando y se puede ir instalando el programa. Entonces tú haces la primera configuración de una máquina y luego ese archivo Dockerfile a quien se lo transfiera va a tener la misma máquina que tú tienes, exactamente igual. O puedes bajar máquinas listas ya desde el hub. Desarrollo y contribución muy rápido, se puede escribir los archivos Docker, se puede utilizar imágenes del Docker Hub, por ejemplo MySQL, Redis, CentOS. Se puede hacer un archivo compuesto donde uno puede tener varios computadores como si fueran un entorno de varios computadores funcionando. Uno que sea de por ejemplo, la base de datos en MySQL, otro que haga la integración de la base de datos y que haga la presentación del frontend, por ejemplo. Acelera todo esto, lo que hace que no haya entorno de desarrollo ni de operaciones, sino que todo sea transparente. Formatos de intercambio no estandarizados, contenedores de difícil uso para desarrolladores, contenedores ocultos para usuarios finales, componentes no reusables, API, herramientas, y ahora con Docker todos esos son formatos estandarizados. Les voy a mostrar un ejemplo mejor para no aburrirles. Entonces, por ejemplo, en un hypervisor, que es un sistema de virtualización tradicional, uno tiene el servidor, tiene el sistema operativo web, y aquí tiene el hypervisor, que es el programa, que es por ejemplo el VMware. Entonces ese hypervisor tiene que cargar de nuevo otro sistema operativo y después tiene que cargar la librería y después la aplicación. En cambio en Docker uno tiene el servidor, tiene el huésped, y sobre ese huésped uno carga inmediatamente la librería y las aplicaciones. Y todo eso, o los ambientes también, y todo eso lo genera con Docker. Entonces no necesita otro sistema operativo, ni necesita otras bibliotecas, y también puede hacer uso de lo que ya esté instalado. Si yo tengo una imagen de CentOS, de ahí yo hago como bifurcaciones. Por ejemplo, yo tengo una imagen de Linux y yo tengo un Linux que sea, por ejemplo, para análisis de datos de gatos, y después tengo otro para análisis de datos de ratones, lo hago al tiro y ocupo la misma base. Solamente cambio la última capa. Y trabaja con commit, como los que han usado manejo subversiones. Por ejemplo, tú puedes generar, una vez que configuras tu entorno, puedes hacer un commit de tu entorno, de tu contenedor, y lo transformas en una imagen. Y esa imagen puedes transferir a cualquiera y va a ser lo mismo que tú tienes. Se instala súper fácil con sudo yum install docker en Linux. El otro sistema es de la página de Docker, uno baja el instalador y lo instala rápidamente. En Linux hay que hacer un poco más, una cosa que hay que añadir el grupo y hay que reiniciar el demonio, pero es lo único que se hace, y luego uno puede usar comandos de Docker, ver la versión. Y aquí esto es un poco la diferencia entre contenedor e imágenes, que se la voy a mostrar un poco, le voy a hacer un ejemplo para no quitarle más tiempo. Aunque todavía no llega a leer, pero para que les quede, con un ejemplo siempre queda más claro, ¿cierto? Pero voy a salir de este de acá. Bueno, aquí en esa máquina que les mostré antes, aquí tengo máquinas virtuales yo. Entonces, por ejemplo, yo escribo Docker versión, y ahí me muestra la versión de Docker que tengo ahí. 1.12 la versión. Entonces puedo hacer un Docker info, y esa me muestra características del sistema. Por ejemplo, acá me dice contenedores, tengo 14, tengo corriendo 5, pausado 0,
detenido 9, imágenes 41. Entonces yo puedo aquí colocar Docker Images y me muestra las imágenes que están ya disponibles en mi computador. Entonces yo tengo imágenes, por ejemplo aquí está lo del CUDA que yo le decía. Tengo el NVIDIA CUDA, pero tengo un NVIDIA CUDA el último, después tengo el 7.5, tengo cuadernos de programación de Jupyter listo, que los levanto con una línea, nucleótido, todas estas son imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una imagen, yo le coloco Docker Run, con eso voy a levantar un contenedor, y si la imagen no la tengo, me la va a buscar. Pero si yo le hago pull, me va a bajar la imagen. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser un... ¿qué no tengo aquí? CentOS, parece que no está. Cuando no le digo qué versión, me dice la última. Entonces ahí está bajando la capa y ahí me está bajando un CentOS. ¿Se fijan? Entonces ahora yo, al terminar eso, voy a tener un computador, puedo levantar un computador con CentOS. Y puede ser distintos tipos de sistemas, ¿no? Sí, puede ser Ubuntu, pero todo Linux. Todo basado en Linux, en Unix. En Linux yo creo más que nada. Entonces ahí ya tengo algunos entornos de, no sé, pues, por ejemplo el café es una biblioteca de inteligencia artificial. Entonces yo no la configuré, sino que cargué la imagen con todo configurado. ¿Se fijan? Entonces ahí estoy cargando la imagen. Se está demorando un poquito, pero la está cargando. Iba como avión. Entonces, pero no se demora mucho. ¿Y en Windows igual? Igual. Sí. Yo no lo usaba mucho en Windows, pero conozco gente que lo usa igual. Con las carpetas tiene un poco más de problema porque las colocan en lugares muy escondidos. Acá, por ejemplo, en el Docker, con el comando run, es cuando tú levantas contenedores. Las imágenes no son tu entorno de trabajo, sino que son imágenes que tú utilizas. Pero tu entorno de trabajo son los contenedores, que es lo que les voy a mostrar ahora. Apenas termine de cargar eso y ya queda poquito. ¿Te fijas? Entonces ahí ahora tengo una imagen nueva que tengo un CentOS. Ahí está, el último arriba. CentOS, el último. ¿Pero eso la bajaste del hub? O Del hub. Ya. La baja del hub. Ya. Con el nombre lo baja el tiro. Ajá. Entonces ahora, por ejemplo, yo coloco Docker, les voy a mostrar los contenedores. Docker PS me muestra los contenedores que están corriendo. Entonces voy a achicar un poquito la letra para que se pueda ver en una línea. No alcanza. Se alcanza a ver más o menos. Pero no se ve tan claro. A ver, pues, lo voy a dejar en dos líneas. Se fija, entonces aquí me dice un ID del contenedor y después me dice el estatus del último. La imagen, nanobase, Jupyter Data Science, versión 2, que es una versión que yo tengo, TensorFlow, nanoestructura. Y me dice después el puerto. Por ejemplo, algunas yo las saco en otros puertos. ¿Se fijan? El 8.8 de la máquina virtual, que es donde está el Data Science, sacando la señal. Por ejemplo, yo puedo levantar una página web en el 80 y después yo puedo salir, le hago como un túnel a la máquina local a otro puerto. Entonces aquí yo le cambié los puertos para poder tener puertos diferentes. Entonces en el 8002 fue la que les mostré delante que accedí por navegador. Aquí está la 8002, 8005, la 8004, 8010 y 8020. ¿Se fijan? Esas son las que tengo. Entonces puedo asignar el puerto. También puedo asignar la carpeta compartida, que aquí no está, pero la carpeta la asigno con el guión B de volumen
Ahí yo asigno cuál es la carpeta entre mi máquina virtual y mi máquina local que se comparte. Para configuración. ¿Mm? Para configuración. Para configuración. O para subir archivos, para trabajar con archivos. Aunque por ejemplo con Jupyter yo puedo utilizar el mismo navegador para cargar archivos a la máquina virtual. Con el Docker Exe yo entro a la máquina virtual. Esto es para que me quede enganchada la terminal. Y aquí voy a entrar, por ejemplo, voy a entrar a una máquina virtual cualquiera de estas. Voy a crear una mejor, voy a crear la de CentOS. Con Docker PS-A me muestra todas las máquinas que yo alguna vez he creado. Todos los contenedores que alguna vez yo he creado. Entonces voy a generar uno nuevo ahora. Voy a ver mi torpeo porque no me acuerdo de ese. El link, el run, aquí está. Run red, Nisa, ok. Si yo coloco Docker run CentOS, él me va a asignar un nombre en forma automática, pero la va a ejecutar. Entonces ahí me hizo una máquina que yo la ejecuté recién, que es la primera que está acá, CentOS, hace 5 segundos, ¿se fijan? Entonces tuve arriba una máquina con CentOS 5 segundos y se murió. Yo puedo ejecutar código con esa máquina y tenerlo activo mientras dura la máquina y después la mato inmediatamente. Y además que, por ejemplo, en el VMware o otro, levantar una máquina se demoraba unos 10-15 minutos. Acá casi en un segundo levanté y bajé una máquina completa. Entonces, si yo la quiero mantener, que esa máquina no siguió activa. De hecho, no está aquí dentro de las activas. Se creó y se destruyó. Pero si yo la quiero ahora la quiero mantener activa, tengo que ponerle -D. No la dejo activa. Bueno, yo también tengo a cada escritorio de las máquinas le coloqué nano y después guión, el nombre de la máquina para ordenar. Entonces voy a entrar a una máquina de esas cualquiera nomás para mostrarles cómo es, ¿ya? Entonces Docker Exe y voy a entrar, por ejemplo, tengo que entrar con el nombre, guión TI nanoestructura. Entro a la máquina pero tengo que ejecutar un comando, si no, no entra. El bin batch. Ahí estoy dentro de una máquina virtual. ¿Se fijan? Si yo hago aquí un top, me muestra. No lo tengo instalado. no tienen instalado un top. Pero ahí está ahí dentro de esa máquina virtual. ¿Se fijan? Entonces me permite generar muchas máquinas o computadores nuevos en forma muy rápida. Y uno podría, por ejemplo, a ver qué me pasa a mí, tengo todo instalado, pero me he demorado mucho en instalar, porque son muchas bibliotecas extrañas, Ubuntu. Sí, pues tú lo configuras y después esa imagen que tú configuras haces un commit y que ese contenedor, tú cargas una imagen base, por ejemplo un Ubuntu. Y luego configuras todas tus bibliotecas que son para hacer un análisis que te costó mucho y todo, lo configuras todo. Después que terminas de configurar, haces un commit de ese contenedor y lo generas como imagen. Y ahí tú lo puedes compartir después con cualquier persona y lo cargas directo al contenedor que tú quieras. Entonces es súper bueno para trabajar con entornos e ir avanzando en entornos estándar para todos, pues no tener un entorno único de desarrollo. No, está súper bien.